Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, pues Edith Small, imparable como siempre, ya que pues hace pomada Lorenzo Córdoba del INE y defiende reforma electoral de AMLO en tan solo 2 minutos, así que pues bueno, lo tienes que ver, ya que primero empezaba de esta manera, pues prácticamente Lorenzo Córdoba, que ha estado en uno y otro programa defendiendo la reforma y la encuesta. Después de esto, de lo que diga el Lorenzo, viene la respuesta contundente del mismísimo el Edmund en tan solo 2 minutos. Así que sin más preámbulo, veamos de qué se trata y ahorita comentamos, ¿por qué no? Insiste en reformar al Instituto Nacional Electoral. La oposición intenta detener la propuesta oficial con el argumento de que se pondría en peligro la democracia mexicana. Una encuesta realizada por el propio Instituto Electoral hace un par de meses reveló que solo el 27% de los entrevistados conocía el contenido de la propuesta presidencial, pero que aprueba cambios al instituto. Morena justifica el resultado como una prueba para la reforma electoral, mientras que la oposición no la considera válida. Tenemos aquí en el estudio de Dinero y Poder a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Lorenzo, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué andan haciendo encuestas? Bueno, porque hemos hecho hicimos lo que hemos venido haciendo, Ezra. Desde hace muchos años, el Instituto Nacional Electoral ha asumido que construir confianza implica una tarea de comunicación muy importante. Y a lo largo de estos años, ya muchos años, se mandan a hacer al menos 2 encuestas cada año, una en la primera mitad y una en la segunda mitad, que son encuestas para evaluar internamente si las políticas de comunicación son acertadas o si bien tiene que haber alguna corrección. Y eso es lo que ha ocurrido con esta encuesta. Me llama la atención que, claro, ahora se tocó también el tema de la reforma electoral, porque es el tema, digamos, que nos ocupa, del mismo modo que hace 6 meses se tocó el tema de cómo se valoraba el trabajo del instituto en la revocación de mandato que acababa de ocurrir. Pero lo importante de estas encuestas es que son un insumo interno para poder definir si vamos bien o tenemos que hacer alguna corrección en nuestra política de comunicación. No la ocultaron. Dice. No son encuestas para publicarse, nunca lo han sido, y cualquier persona puede ver en el portal de transparencia donde colocamos estas encuestas, porque son encuestas que se hacen con recursos institucionales y ahí se colocan pues todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años. De hecho, esta encuesta estuvo en el portal de transparencia desde el 15 de octubre pasado. Hay algún partido, algún representante que se queja de que le negamos la información, pues basta que se meta a ver el portal de transparencia. A veces es complicado o a veces no tienen tiempo porque se dedican a otras cosas los actores políticos, pero pues no hay que hacer un escándalo de esto. Esto ocurre. Ahora, ¿es conveniente o no que el instituto preguntara sobre la reforma electoral? Pues yo creo que sí, porque dado que hay una reforma electoral, tiene que estar acompañada de un gran debate público. Y tarea del instituto es no tomar posición a favor o en contra de las propuestas de reforma electoral, pero sí generar las condiciones para que ese debate público informado, amplio, se den. Ahora, con respecto a la reforma electoral como tal que se está planteando, esta reforma básicamente cambia la estructura, no solo en el INE, sino del régimen político mexicano, porque está planteando, uno, elegir a los propios consejeros, 2, cambiar el sistema electoral de plurinominales y uninominales a listas regionales, digamos, reducir el presupuesto, no solamente del INE, bajo este principio de que se gasta mucho en el instituto y en elecciones. Y si hay elecciones de consejeros se va a gastar más, porque esas no están presupuestadas. Espérame, déjame hacer la pregunta. Y aquí el punto es, si la reforma como está planteada es una reforma que permitiría una mayor democratización o convertiría al órgano electoral en un órgano más supeditado incluso a los propios partidos políticos. Mira, Ezra, yo creo que es muy pertinente que se discuta siempre si debe haber o no ajuste a las reglas del juego en materia electoral. De hecho, yo siempre he dicho, si una reforma es para fortalecer al sistema, fortalecer a la institucionalidad, mejorar lo mejorable, que siempre habrá ámbitos de mejora, siempre será bienvenida. Pero tendrán que cumplirse condiciones básicas, como por ejemplo que sea aprobada por todas las fuerzas políticas, porque si el consenso no ocurre, la reforma va a ser objeto de disputa en el futuro, que sea una reforma para mejorar lo que se tiene, porque si se hace una reforma para regresar a un pasado que ya dejamos atrás, afortunadamente, no tiene sentido, y que sea una reforma hecha con información, con datos, con una amplia discusión pública, con la cabeza, no con el estómago.
porque si una reforma se hace con rencores personales o filias y fobias, pues entonces seguramente va a salir mal. Dicho lo anterior, es curioso que la reforma que planteó el presidente de la República, y es probablemente de las más importantes que están sobre la mesa de discusión, plantea una refundación. Es una especie de dinamitar todo lo que tenemos y reinventar todo desde cero, como si en los últimos 30 años lo que hoy tenemos no funcionara. Y creo que pues, es un diagnóstico válido, que puede compartirse o no. Pues yo, por el contrario, creo que lo que hoy tenemos, que sin lugar a dudas es mejorable, que es abigarrado, que tiene muchas cuestiones que pueden todavía robustecerse, pues es un sistema que ha generado la admiración y el reconocimiento a nivel internacional, al grado de que ahora estoy regresando de Brasil, porque al presidente del INE se le pidió que fuera el jefe de las misiones de observación por parte del Tribunal Electoral brasileño, como un reconocimiento, por cierto, a lo que aquí tenemos. Y es un sistema que ha funcionado porque en los últimos 8 años y medio hemos organizado 330 elecciones y ninguna ha tenido un problema postelectoral, ninguna. Además de que ha generado un índice de alternancia nunca antes visto en el país, 62%, del que se han beneficiado todos los partidos políticos, unos más, unos menos, pero pues que demuestra que el voto funciona. Hay quien dice que hay fraude, hay quien se lanza contra la autoridad electoral. Si no te quieren mucho, a ti no sé por qué. No, pero tampoco querían a los Bolsonaro, tampoco quería a los titulares del Tribunal Electoral Superior, Tribunal Superior Electoral de Brasil. Sí. El presidente Bolsonaro lleva un año una campaña feroz, descalificando incluso personalmente a los magistrados de dicho tribunal, a los presidentes de dicho tribunal, y además argumentando que había un fraude. Bueno, pues en México desde hace un buen rato, afortunadamente, no hay fraudes gracias al sistema electoral que tenemos. Y le tocará a los legisladores, después de este debate público, ver pues, cuáles son las propuestas, cuáles son los cambios que ojalá sirvan para mejorar y que no nos sirvan para retroceder a un pasado que afortunadamente dejamos atrás. Lorenzo, la encuesta nos entrega una fotografía donde el ciudadano común tiene una visión muy diferente de esta reforma electoral de la que tiene el Círculo Rojo. Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión sobre esta brecha? ¿Se puede resolver con estrategia de comunicación? Y por otra parte, ¿qué te gusta y qué te preocupa más de la reforma? Bueno, lo primero, Luis, yo creo que, evidentemente hay una gran diferencia, una gran brecha, como tú dices, entre lo que se conoce como Círculo Rojo y la opinión común, digamos, de las ciudadanas y los ciudadanos de a pie, para decirlo de alguna manera. Esa encuesta que hicimos hace 2 meses, pues revela a buena medida el punto. A pesar de que el presidente ha venido insistiendo en la necesidad de una reforma electoral por buenas o malas razones, ¿no? Él dice que hay fraudes y que los muertos votan. En México no hay fraudes y los muertos no votan desde hace mucho tiempo. Por eso te digo que me recuerda pues, al discurso del presidente Bolsonaro cuando dice que iba a haber fraude, cuando gracias a la urna electrónica en Brasil no hay fraudes. Dicho eso, esa encuesta revela que hace 2 meses solamente el 27% de los mexicanos sabían que iba a haber una reforma electoral. Con independencia de cuál es la postura o no respecto de las propuestas de cambios que se están poniendo sobre la mesa. Hoy, afortunadamente, 2 meses después, sabemos que la opinión es distinta. O sea, hay mucho más gente sabiendo que hay una reforma electoral, hay gente que se está manifestando a favor o en contra de la propuesta del presidente, y eso es propio de un sistema democrático. Y yo digo, qué bueno que hoy la discusión es una discusión que no está quedando solo en manos ni del Círculo Rojo ni de los actores políticos, sino que está siendo objeto de una apropiación de parte de la ciudadanía. ¿Qué me preocupa de la propuesta? Mira, a mí no me preocupa nada en particular. Me preocupa que vaya a prevalecer la lógica del mayoriteo. Porque si esta reforma se aprueba por un mayoriteo de un conjunto de partidos y se impone sobre los otros, en la próxima elección vamos a tener un problema producto de las normas, y hoy las reglas no son parte del problema, porque hoy las normas son aceptadas y todos se benefician, unos más, unos menos, dependiendo del sentido del voto, de las mismas normas. A mí me preocupa que en el futuro haya alguien que se sienta legitimado por haber sido excluido a partir de un eventual mayoriteo, en el cambio de las reglas, de decir, y esto lo hemos escuchado en el pasado, es que las reglas no me favorecen, las reglas desequilibran la cancha, las reglas fueron utilizadas por el poder para perpetuarse o para hacer fraudes. Y hoy nadie puede decir eso. Así que me preocupa más bien el modo de procesar los contenidos. Hombre, los contenidos los tendrán que definir los actores políticos, y tenemos una institucionalidad y sobre todo una confianza en la ciudadanía en su institucionalidad que me parece que es lo más rescatable de lo que hemos construido en los últimos 30 años. Lorenzo, tal vez en la esencia de esta discusión está la autonomía
la autonomía del INE. Y eso es lo que preocupa mayoritariamente a todo el círculo rojo. Si es que el INE volvería a ser, como en antaño, una dependencia gubernamental o mantendría esta autonomía. Y a final de cuentas, autonomía quiere decir que es un instituto de los mexicanos que elabora las encuestas hechas por los mexicanos. Y en el corazón de esto hay una cosa... Elecciones. Las elecciones. Sí, a veces hacemos encuestas y no es que está bueno. Es correcto. El problema de fondo es que hay una palabra que no les gusta, que es parte de la democracia, que es alternancia. Uh-huh. Y la alternancia la tienes que abrazar como parte de la democracia. Claro. Si no, pues simplemente no estás ahí ni estarás. Sí. Vamos a llegar a un punto donde es todo o nada, se rechaza absolutamente o se abraza totalmente. Ojalá y no, y eso va a depender en esto de la habilidad política de los propios tomadores de decisiones. En efecto, mira, déjame decirlo, y creo que es muy, muy pertinente mencionarlo, aprovecho la pregunta. A las oposiciones la palabra favorita en la democracia es alternancia. Cuando eres oposición quieres que haya alternancia porque quieres llegar al poder por la vía de las urnas. Y la palabra menos, digamos, más repulsiva o más repelente para quien está en el poder es alternancia. Porque si hay alternancia quiere decir que con los votos te sacan. Es algo normal. Es muy curioso que los que hoy pues, no quieren que haya alternancia, en el pasado eran los primeros que la pedían. Pero hoy tenemos un régimen que permite que sean las y los ciudadanos y nadie más, no los gobernantes, no los partidos políticos, quienes definan si hay o no esa alternancia. Hoy el voto ciudadano es un voto que no solamente sirve para elegir a nuestros representantes y gobernantes, sino también para juzgar positivamente o negativamente las buenas y las malas acciones de gobierno y premiar o castigar con el propio voto a quienes nos representan y nos gobiernan. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que preservar. El día en que eso se nos acabe, se acabó la democracia. Los grandes teóricos de la democracia dicen que esta no es igual a alternancia. Es decir, si hay alternancia o no en una elección, eso depende del voto ciudadano. Así es. Pero lo que hace democrática una elección es que existan condiciones reales para que pueda haber alternancia si la ciudadanía así lo decide. Y claro, el rol del árbitro y la autonomía del árbitro es fundamental en esta historia. Lorenzo, el tema del dinero es un elemento fundamental. Sí. Por un lado se han ido con que cuestan mucho y que tú ganas mucho dinero y que los consejeros ganan un chorro, etcétera, etcétera, y eso con eso tratan de deslegitimar la propia figura del instituto. Segundo, el tema de los partidos, que es muy, muy interesante. Cuando están en el poder, dicen que hay que quitarle el dinero a los partidos. Todos lo han dicho, ¿eh? Claro, porque lo dijo el PAN, lo dijo el PRI, lo dijo ahora Morena. Porque tienen el presupuesto, claro, y con el presupuesto juegan, claro, y con eso participan. Yo considero que es un error esta idea de supuestamente darles una enorme cantidad de dinero a los partidos, cuando sabemos que además hay un chorrotote de dinero ilegal que el INE, anteriormente el IFE, no han podido controlar esos flujos de cash con los que se manejan. El tema dinero es un tema fundamental. Sí, sin lugar a dudas, sobre todo cuando con justa razón hoy se está condenando excesos y derroches en el pasado. Por cierto, excesos y derroches que muchas investigaciones periodísticas señalan que siguen ocurriendo. Dicho lo anterior, por ejemplo, hay decisiones que se toman unilateralmente que le han costado muchísimo dinero a los mexicanos. La decisión de cancelar el aeropuerto, yo no sé si sea válida o no, es una decisión que estaba en las facultades del presidente. Le costó más a los mexicanos lo que le ha costado el INE en términos de presupuesto público en 8 años y medio. Es decir, 8 años y medio de democracia. Justamente esta que ha permitido la alternancia y condiciones de respeto al voto, ha costado menos de lo que costó una decisión, buena o mala, justificable o no. Sobre el tema del dinero me gustaría también decir una cosa, Ezra. Es una discusión profundamente falaz y mentirosa. Es una mentira monumental. Y cuando quiera, cualquier actor político nos ponemos con datos ciertos, no con otros datos, con datos ciertos, a ver cuánto cuestan los sistemas electorales en el mundo. Se dice que el INE es el órgano más caro el órgano electoral más caro del mundo. Eso es falso. Falso, a pesar de que el INE hace atribuciones, funciones que no tienen otros órganos. Ningún órgano electoral del mundo monitorea todas las estaciones de radio y televisión. Por cierto, ese fue un problema que se detonó la semana pasada en Brasil. Si el Tribunal Electoral brasileño tuviera el monitoreo que ahí hace el INE, no habría tenido ese problema que acusó el bolsonarismo, por cierto. Pero bueno,
pero el Tribunal Superior Electoral de Brasil cuesta mucho más que nuestro órgano electoral. Las elecciones en Brasil cuestan más que en México. Hacer la urna implica una enorme inversión permanentemente. Dicho lo anterior, para los brasileños han aprendido que vale la pena invertir en democracia porque cuesta mucho más no tener democracia. Y por el otro lado, el tema de los partidos. Mira, yo creo que es pertinente que se racionalice el monto que se dedica como financiamiento público a los partidos con una condición. Una condición. Hoy el sistema electoral es equitativo y todos los partidos tienen condiciones para poder competir efectivamente en la política gracias al financiamiento público, que vale la pena repensar en sus montos, y gracias al acceso a la radio y la televisión. Lo que sería una desgracia es perder lo que nos ha permitido estar donde hoy estamos por un mal cálculo, una mala fórmula que solamente piensa en abaratar el costo de la política. ¿Hay que abaratarlo? Sí, sin perder la equidad en las condiciones de la competencia. Porque si perdemos eso, entonces sí vamos a echar por la borda 20 años de construcción democrática que nos ha costado muchísimo. En todo caso, lo que queda claro es que pues una democracia, la democracia mexicana, que desde 1996-97, pues finalmente se consolidó como alternancia. Sí. Sí. Sí, lo que cuesta es la desconfianza. Lo más caro del sistema electoral mexicano es que nuestros actores políticos son desconfiados y todavía siguen manipulando y jugando con palabras muy delicadas como fraude. No son los actores, los ciudadanos son desconfiados. Pues también, pero los actores ayudan en eso. Lorenzo Córdoba, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ahora es una pausa, esto es Dinero y Poder. Bueno, y luego ya después viene la respuesta contundente del mismísimo Eddie Small, donde pues prácticamente en 2 minutos le dice de la reforma y deja pues al parecer callado a Lorencillo Córdoba. Veamos de qué se trata y comentamos. Así que un momento, ahí está. Nada, un abrazo, los saludo, muchas gracias por todo lo que me hacen de amor y de cariño en redes y en persona, es increíble. Y bueno, me han estado pidiendo muchísimo todos ustedes que haga videos aclaratorios de cosas que ustedes tienen duda y hacerlos prácticos y rápidos. Hoy voy a hablar del INE, me estudié muchísimo la propuesta de reforma del INE. Número 1, primero que nada, es que no quieren quitar el INE, no quieren que desaparezca el INE, ni mucho menos. El INE lo quieren fortalecer. Quieren incluir el voto electrónico. Por el otro lado, quieren que los consejeros sean ciudadanos, o sea, que sean escogidos por ciudadanos y que no haya este sesgo ni esta mafia de estar como por dedazo viendo quiénes van a ser consejeros. Eso creo que también es muy importante porque le da más democracia participativa al país, para que vean qué bueno es para nosotros. La otra cosa que también desean hacer es el tema de la credencialización. Bueno, pues quieren un sistema muchísimo más eficaz y que se protejan los datos para que no estén tampoco en riesgo. Otra cosa que también es muy importante es, bueno, buscar la reducción presupuestal, porque está muy duplicado, sobre todo en los estados, ciertas dependencias del INE que se pueden eficientar, y con esto pues también estaríamos bajando costos junto con lo del voto electrónico, porque claro que también ayudaría y bajaría costos. Por el otro lado, también se está buscando que en la representación de las cámaras se haga por el porcentaje que capta cada uno de los partidos según las votaciones. Eso quiere decir que pues es muy a favor de que los ciudadanos estaríamos decidiendo. ¿Por qué? Porque si los ciudadanos deciden que tenga una participación X partido del 70% en el país, bueno, pues eso es la cantidad que le corresponderían de diputados y de senadores, y ya los decidiría cada partido, lo cual no lo veo nada mal. Más bien lo que quieren es esto, es un grupo contrario y quiere politizar esto y quiere hacer un pleito político y nos quiere meter a nosotros como conejillos de India y decirnos que vayamos a marchar para salvar al INE. Al INE no lo puede salvar porque el INE está salvado, lo quieren fortalecer. Esta reforma pretende fortalecer al INE con lo que les acabo de explicar de una manera muy práctica, así que pues no se dejen engañar y no compremos y no seamos carne de cañón de nadie, y pues tratemos de que esto sí se autorice. Sería muy... Hola, ¿cómo están? Primero que nada, un abrazo, los saludo. Bueno, pues ahí está claramente como Eddie Small, pues explicándole detalladamente cómo es la reforma electoral, y donde también se quiere reducir prácticamente los diputados federales de 500 a 300, bajar los senadores también. También en los diputados locales, bajar los diputados locales prácticamente, también es lo que se busca, el financiamiento. Y también, al parecer también se necesita pues poner orden, ¿no? También prácticamente donde también los
pues más que nada ¿cómo se pueden decir? Los consejeros sean votados por los ciudadanos, donde pues uno vea el perfil, ¿no? A ver, todos estos son los candidatos, son 10, no sé, 11, 12 o 15 candidatos o 20 en total, y uno decide por quién votar. A ver, este candidato tiene este tiene este tiene este, y estarlos cambiando cada 6 años para que no corran y se confundan con conflictos de interés. Y eso es lo que se busca también, bajar y reducir dinero a partidos políticos, porque reciben un mundo de dinero prácticamente. Bajar la burocracia dorada del INE, donde pues tienen demasiadas prestaciones como secretarias, asesores, chofer, carro, gasolina, viáticos cuando se van a viajar, que por ejemplo que se acaba de ir el mismísimo Lorenzo allá a Italia a pedir y a meter sus narices allá, pues resulta que nosotros les tuvimos que pagar los viáticos, el boleto de ida y de vuelta, el hospedaje, los alimentos, para que el señorito vaya a ver cómo le decía, para meterle el pie a México con la reforma electoral. Pero y más aparte todavía llegar aquí, que le estén dando de comer, que le tengan ahí un chef a que le esté preparando de comer, que tenga su secretaria, que tenga sus asesores, prácticamente un mundo de gente atendiéndolo, y pues prácticamente pues no va a hacer nada. Entonces imagínense, y más aparte de eso está el INE grande, y más aparte cada INE de los 32 estados, y pues lo que quiere es quitar los INE de los 32 estados y nada más se haga uno solo. No van a desaparecer al INE, ni tampoco lo van a anexar al gobierno, sino que igual se quede ahí, pero quitar todos estos privilegios, porque también se quería adueñar en un fideicomiso pues un retiro, una pensión doradísima de cientos de miles de pesos para tanto Ciro como Lorenzo. Y pues también, como están viendo que están sus intereses ahí metidos, pues completamente están metiendo su cuchara ahí. Así que pues no sé ustedes qué opinan respecto de esto. Y antes de mencionar, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Al lado de compartir estas estrellas color dorado, le presionas, están a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas. En estos 3 puntos color morado le das en quiero colaborar, y por solo 99 pesos mensuales puedes cancelar cuando quieras en apoyo y conciliación al canal. Sería completamente fantástico, te lo agradecería muchísimo. Vamos a ver qué opina la gente al respecto de esto. Eduardo García, Biden, Obama, Salinas Calderón matando a los narcos para robar las instituciones y sus recursos naturales de México. Así es. García Eduardo, vamos a limpiar las instituciones, los jueces, magistrados, porque obedece a Estados Unidos de cuello blanco. Así es lo que pasaba con Peña Nieto. Fuera particulares, fuera Lorenzo Córdoba. Juan José Valencia, saludos. A Chinman, digan lo que digan, el INE ganólo porque la gente que rebasó el voto del INE no pudo hacer nada. Así es. Doris Pérez, claro que no. Quieren que modifiquen porque se quieren seguir haciendo el fraude. No dudo que ahora lo vayan a hacer. Dejen todo arreglado el fraude y depuren el instituto urge. Eunigio Martínez, saludos. Prine, parásitos rateros. García Eduardo, solo existen 2 personas, el pueblo y los rateros del dinero del pueblo. Oscarín Cortés, saludos. Lorenzo Rata Córdoba. Pedro Rivas, traidor hijo de tú. García Eduardo, la 4T es cuidar el dinero del público y tener un verdadero estado de efectos para beneficios públicos. Viva López Obrador. Eva Arriaga, ¿cómo inventas? Lorenzo Córdoba es un profesional y muy capaz. Alberto Rivera, saludos. Arturo Jiménez, saludos. Ya hablar de Lord Montajes y Lord de Mola. Carlos Maldonado, fueran los consejeros del INE, lo malo es que solo están por cobrar gastos excesivos y corruptos. Eduardo García, saludos. Todos los gobernadores del pasado eran narcos de cuello blanco, quieren seguir robando el voto, el dinero público. No, Alvarado, que baboso de verdad. Mansion Kings, en inglés nos parece. Teresa Zavala, Lorenzo, no te hagas el mencho, ya te descubrieron esta vez, te falló, no te salió la jugada. Pedro Mora, Cordovita, no llores, próximo año te vas a cuántos milloncitos, pero te la vas a pellizcar. García Eduardo, son unos culebras, tenemos un ángel destrozando a la culebra. Juan José Valencia,
Mira, Lorenzo Córdoba, los mexicanos ya llegó y no estamos sordos, como desde 2012, 2006 quisieron hacer el fraude y tú los traidores a la patria porque tú eres panista y estás unido a ellos. García Eduardo, todos los intelectuales periodistas contra esas ratas. Gasga Manuel, saludos. Lencho Ojete, García Eduardo, los narcos de Cuello Blanco mataron al narco del pueblo. Juan José Valencia, y más como andar diciendo que el PAN y el PRD Movimiento Ciudadano y son chayoteros por andar diciendo que van a desaparecer líneas, mentira, la gente ya no se la cree, se van a cambiar solamente de nombre. Aurora Espinosa, el pueblo exige una reforma electoral, ya no más fraudes. Así es, Aurea. García Eduardo, por 90 años estuvieron matando a muchos inocentes. Delia Velasco, saludos. Abel Arriaga, claro que funciona, pero por favor de los privilegios a favor de Lorenzo Córdoba. Ángel Racabolde, cuando el dicho el gobierno actúa que no quieren alternancia. García Eduardo, la democracia es poner de acuerdo a lo que nos conviene al pueblo, por lógica viva López Obrador. Pablo Estrada, Foralencho. José Hernández, saludos. ¿Por qué puso al PD cuando cambiaron al INE, al IFE, al INE? Mendigas ratas, se les cayó el teatro. Juliet Carr, en México apenas están viviendo lo que es la democracia porque fuera el INE estuvieran entregando las elecciones. Roberto Angelar, pueblo, Edith, Dios te bendiga. Margarita Poli, saludos. Miguel Fernando, saludos, Edith. Miguel Flores, entonces, ¿por qué chingados siguen con lo mismo? Son las ratas. Peter Jordan, hasta ellos mismos se ponen en habilidad. Y Margarita Valenzuela, es muy cierto que siempre quieren invadir el país una vez quieren irnos bienes naturales, completamente de acuerdo. Así que pues bueno amigos, recuerden si me pueden apoyar por un like en la página, con el video, comentarlo y compartirlo para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. Así que pues bueno amigos, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.